Gobierno nuevo de Argentina. ¿Cómo lo ve usted en el año 2024? Comenzó con medidas fuertes, con protestas en la calle. ¿Cómo lo ve usted en sus predicciones? Bueno, desde el año pasado habíamos hablado que era muy posible de que Milei quedara en el poder. Este año lo dije que él iba a quedar en el poder, que pasaba la primera vuelta con Massa y después ya quedaba como presidente. También les había anticipado los grandes problemas que Argentina tiene, que está teniendo y que va a tener. Eso va a ser terrible. La destrucción de Argentina en todos los aspectos. Pero algo que yo les había comentado era, si Massa hubiera llegado, que les comenté que no, iba a llevar una estabilidad, entre comillas, decadencia. Milei la adelanta. Pero ese adelantar, esas circunstancias y las medidas que él tomó son destructivas totalmente para la economía y el futuro de Argentina. Pero esto es ya necesario para otro cambio más en el futuro. Argentina en unos 10, 15 años va a ser excelente, espectacular, va a ser un faro. Colombia, Bogotá en unos 5 o 10 años también va a ser un faro de progreso y prosperidad, pero el valle de oscuridad que estamos acá nosotros atravesando y que están atravesando uno más oscuro todavía los argentinos, se va a demorar, va a ser terrible. El futuro de Milei es supremamente incierto. Bueno, en mis envíos he hablado sobre él. Javier Milei es el primer libertario en gobernar un país y el primer economista en gobernar Argentina. Pero estos son apenas dos de los hitos que marcó en su primer año de gobierno. Milei ganó la presidencia con la promesa de sanear la economía, lo que incluye una reducción radical del tamaño del Estado. Y en solo un año logró reducir la inflación. Esto explica por qué mantiene su popularidad con índices de aprobación cercanos al 56% de los votos. Los mismos que consiguió cuando ganó la presidencia en segunda vuelta. Esto a pesar de que los argentinos atraviesan la peor recesión de América Latina, un desplome del consumo y un fuerte aumento de la pobreza. En BBC Mundo te contamos 4 cosas inéditas que ha hecho este líder libertario que suponen un cambio radical para Argentina. Cuando Milei postuló a la presidencia era un outsider, con apenas 2 años de experiencia en el Congreso. La Libertad Avanza, el partido político que se había formado para impulsar su candidatura como diputado, no tenía alcance nacional. No me importa quién sea mi rival en el balotaje, les gano a todos. Así, este ex panelista de televisión se convirtió en el primer presidente de Argentina sin estructura partidaria en llegar a la Casa Rosada. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Esto le costó caro. Su espacio no obtuvo una sola gobernación y apenas logró menos del 10% de los escaños en el Senado y el 15% en la Cámara de Diputados. Pero a pesar de gobernar en minoría, con el apoyo de otros partidos, logró que se aprueben sus principales propuestas. Aportó mucho su pragmatismo, digamos, ¿no? Su cintura para negociar, planteó esas posiciones de máxima, pero después fue pragmático en desescalar, digamos, y llegar a puntos de entendimiento. Milei también usó más de 40 decretos de necesidad y urgencia, llamados DNU, y vetó leyes del Congreso, llevando a sus opositores a acusarlo de abusar de esta herramienta constitucional. Ese es un sinsentido de lo que debería ser un cuestionamiento mayor a todos los mecanismos cesaristas constitucionales, pero cesaristas, bonapartistas, autoritarios. Argentina nunca tuvo un presidente como Javier Milei. ¡Soy el león! ¡Rugió la vez! El libertario parece querer demostrar en cada acto que no es parte de la tradicional casta política que asegura detestar. Pero más allá de su estética, muchos en Argentina están preocupados por sus constantes agresiones contra quienes piensan distinto. Desde su cuenta personal en X, en donde se define solamente como economista, el presidente suele descalificar e insultar a otros. Incluso ha insultado a muchos de sus pares, incluyendo a Luis Ignacio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y a Gustavo Petro, también a periodistas. Es en Argentina donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales. Además de haber enfriado su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien definió como una persona que no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Sus seguidores afirman que simplemente es alguien genuino que dice lo que piensa. Pero sus críticos también llaman la atención que estos ataques, viralizados por las redes sociales, pueden fomentar la violencia política. Otra cosa
cosa inédita en el gobierno de Milei es que el presidente argentino emprendió lo que él mismo bautizó como el mayor ajuste de la historia de la humanidad. Con su metáfora de la motosierra, que utilizó como símbolo durante la campaña, arrasó con 1/3 del gasto público. Esto llevó a que Argentina deje de tener déficit fiscal, es decir, más gastos que ingresos, uno de los principales causantes de la inflación. Milei también sacó del rojo las reservas del Banco Central y le está devolviendo credibilidad financiera a la Argentina. También el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, pronostican que en 2025 será el país de la región que más crecerá. Sin embargo, el costo que han pagado los argentinos por este megaajuste ha sido enorme. Este año la recesión fue la peor de América Latina, un 3.4% del Producto Interno Bruto. Y la pobreza tuvo su mayor aumento en 20 años. Ahora, más de la mitad de los argentinos es pobre. Y 2 de cada 3 niños son pobres. Milei ha reconocido que su sinceramiento de precios, incluyendo devaluar el peso a la mitad, llevó a un aumento de la pobreza. Pero asegura que las correcciones económicas que está realizando están generando una baja de estos índices. En noviembre también anunció que la recesión terminó y prometió que de ahora en adelante todo lo que queda es crecimiento. Quizás la cosa más inesperada que hizo Milei en su primer año fue apreciar el valor del peso, la misma moneda que durante su campaña llamó excremento. Milei había prometido que iba a dolarizar la economía y a dinamitar el Banco Central. Sin embargo, su gobierno explicó que tuvo que postergar estos planes porque primero, para hacerlo, debía resolver la deuda que tiene en el Banco Central. Lo que sí pasó es que al recortar el déficit fiscal, el peso se apreció. Y esto, si bien es bueno para la moneda local, también ha traído un problema inesperado. Argentina, que era un país atractivo por su cambio favorable, ahora se puso cara en dólares, algo que incrementa el costo de vida de los argentinos, afecta al turismo y a la industria. Si bien el peso es ahora una moneda más fuerte, Milei no ha renunciado a su idea de eliminarlo. Asegura que a través de la libre competencia de monedas, el peso irá desapareciendo y habrá una dolarización endógena y que entonces cumplirá con su promesa de cerrar el Banco Central. Muchas gracias por llegar al final del video. Si te gustó, puedes compartirlo, darle like y comentarlo abajo del video. Nos vemos la próxima. Reducir al mínimo y a toda costa el Estado argentino. Ese es el lema del ultraliberal Javier Milei. En 6 meses ya ha sacrificado 30.000 puestos de funcionarios. Maximiliano, sociólogo y economista, es uno de ellos. El Ministerio de Desarrollo Social, para el que había trabajado durante 10 años, fue desmantelado. Desde entonces ha tenido una serie de pequeños trabajos, mantenimiento, encuestas telefónicas y ahora conductor de Uber. Para los profesionales de ciencias sociales no existen más proyectos y programas gubernamentales, estatales, que tenían que ver con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Una abundancia de profesionales altamente calificados y formados, con poca oferta laboral y pocos puestos de trabajo a cubrir. Maximiliano fue el primero de su familia en ir a la universidad y luego a un trabajo cualificado. Este retroceso, tanto económico como simbólico, es muy difícil. Mucha frustración, angustia, desesperación, tristeza y enojo. Su indemnización por despido desapareció rápidamente y sus ingresos como conductor de Uber, unos 350 euros al mes, no le permiten pagar el alquiler. Regresó a vivir con su madre en el conurbano bonaerense. Otra medida emblemática de Javier Milei para alcanzar el déficit cero fue abandonar los subsidios estatales a los servicios públicos. Agua, gas, luz. Las facturas se multiplicaron inicialmente por 5 y siguen aumentando. El mes pasado 13.000 y este mes 22. La inflación alcanza la colosal cifra de 236% de septiembre de 2023 a septiembre de 2024. Ana, con su pensión mínima de 200 euros, está agarrada del cuello. Al día 10 ya no voy al supermercado, no voy a nada, ¿viste? Pero sí tengo el dinero para las cuentas primero las cuentas. ¿Ah? Sí. ¿Conejo? Me tomo el colectivo. Es un té pobre. Por eso a veces falta comida. Yo de noche he cenado té.
No más subsidios tampoco para transporte público. Los precios de autobuses, metros y trenes de cercanías, que cada día llevan a esta estación a cientos de miles de trabajadores, han sido multiplicados por 7. Desde enero han pasado de 15 céntimos a 1 euro. Uso un colectivo, tren, subte, tren y colectivo. O sea que uso 4 medios de transporte. Los ingresos de los argentinos evidentemente no aumentan al mismo ritmo. El salario mínimo actual es de 260 euros. Entonces, el costo del transporte para venir a trabajar se vuelve insostenible. En tiempo récord nos estamos liberando de una de las cadenas más pesadas que una sociedad puede sufrir, que es la inflación. Lo que parecía imposible lo logramos en menos de un año. No, más o menos. Mira que está todo difícil acá. Con la plata, con el viaje, que no hay subsidio, no hay nada. No sé. Yo sigo trabajando y más cantidad. Sino que salgo de un trabajo y entro a otro. No llego a fin de mes, digamos. De aquí en adelante, todos los días vamos a estar un poco mejor que el día anterior. En vez de ser cada día más pobres, seremos cada día más ricos. La prédica del presidente se sustenta en una inflación que perforó el piso del 3% en octubre, lo que representó la inflación mensual más baja en 3 años. Bajó casi 1 punto en 30 días, pues el indicador de septiembre fue 3,5. Sin embargo, algunos argentinos todavía dicen que no perciben el beneficio. ¿Qué está pasando? Vos tenés una baja sensible de la inflación mensual, sin embargo el ingreso de los hogares en la Argentina no acompañan, no son capaces en su magnitud de comprar la canasta básica de consumo que obviamente está bajando de precio pero sigue siendo muy alta. Para poner los números concretos, los salarios subieron hasta septiembre, último dato oficial disponible, 181,9% en términos interanuales, con una inflación del 209% en el mismo periodo, con lo cual los ingresos perdieron más de un 27%, aún con una baja sensible del costo de vida en los últimos meses y un alza del salario en lo que va del año. Este es uno de los factores que puede explicar la sensación de la calle. Hay gente que está sufriendo mucho. Yo tengo un laburo dentro de todo y depende de un sueldo, ¿sí? Se pagará un poco más, un poco menos, llega a fin de mes, voy y pago. Pero hay gente que no tiene de verdad. Al tratarse de gastos inelásticos, la cuenta de servicios ha comenzado a lastimar la capacidad de consumo de bienes de los argentinos. En octubre, los servicios esenciales como luz, gas, agua, entre otros, aumentaron en promedio 5,4%, el doble del índice general. Aquí también se encuentra otra clave para entender por qué, acentuado por la disparidad en la evolución de los salarios, algunos pueden sentir que el dinero no alcanza. El problema es que el índice pondera más el rubro alimentos. Cuando los alimentos no miden o no aumentan tanto como lo hace el resto de los rubros, bueno, el índice te da la baja. Pero lo cierto es que el resto de los rubros continúa aumentando. En el caso de la luz y el gas aumentan por el doble de lo que hace el promedio general. Más allá de la baja de la inflación y de la necesidad de un ajuste de salarios, el presidente confía en que finalmente su plan dará resultados. Vamos a hacer de la Argentina el país más libre del mundo y en pocas décadas recordaremos este periodo como aquel en que la Argentina sentó las bases para convertirse en una potencia mundial. ¿Usted cree que la inflación está bajando? ¿Cómo lo está viendo? Pienso que sí, sí. ¿Por qué? Porque veo los precios un poquito más económicos. De vuelta, la contracara de ese proceso de baja de inflación es una recesión importante, tensiones en el mercado laboral y una baja de consumo generalizada en la población. Emiliano Jiménez, CNN, Buenos Aires. Hace 10 meses, Viviana Quevedo perdió su trabajo como empleada de limpieza. Esta madre soltera pensó que el desempleo sería pasajero, pero hoy está al borde de quedar en la calle. No está sola. Ella es parte del reflejo de una pobreza que avanza en Argentina, sumergiendo a 25 millones de trasandinos. No me quedó otra opción de que venir acá, poner un cartel, publicar la situación que estoy viviendo para ayudar a que estemos con un techo con mi hija y alquilar por día. El índice de pobreza al otro lado de la cordillera se disparó y alcanza el 52,9%, es decir, más de la mitad de los argentinos son considerados pobres.
Se trata del primer dato oficial del gobierno de Javier Milei sobre las condiciones de vida de sus compatriotas. No es una exageración cuando el presidente Javier Milei dice que si no hubiéramos evitado la catástrofe que muchos predecían, la pobreza podría haber llegado a niveles de 80 a 90%. Nos espera un futuro mucho mejor a todos los argentinos. El gobierno libertario se desligó de cualquier responsabilidad sobre el dramático aumento de la cifra de 11 puntos porcentuales en relación al periodo 2023. Para expertos, el incremento se debe a la terapia de choque de Milei en una economía tan valiente. Siento que hay una agresión muy grande hacia todos los que no podemos lograr salir de esta situación tan tremenda que se está viviendo del hambre. Con el peor índice desde 2003, la pobreza en Argentina no solo responde al ajuste fiscal o a la devaluación, sino que es parte de una herencia de la peor inflación del país que se arrastra hace más de 3 décadas. Ajustás una variable y se desajusta otra, y me parece que había llegado a un punto en donde había que elegir algunas variables que se habían ido de control. El modelo saliente es claro que había llegado a un nivel de agotamiento. Lo cierto es que durante todos estos años que duró el kirchnerismo, la inflación siempre fue un poquito más arriba del salario. El informe del Instituto Nacional de Estadística argentino revela también que aumentó la indigencia, consolidándose en más de 8 millones de personas. Aumentó también en los niños menores de 14 años, que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Una señal de advertencia para Milei en un gobierno a puertas de cumplir un año. El gobierno de Milei llega a su primer año de mandato. Si bien vamos a tener que soportar un periodo de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día. La economía fue el principal punto de atención en estos 365 días. El recorte del gasto público alcanzó el superávit fiscal, una obsesión para el presidente, la cual lo llevó a vetar leyes como la movilidad jubilatoria y la ley de financiación universitaria. En contrapartida, logró una desaceleración de la inflación. Le hizo un ajuste que es tremendo, que ha generado una recesión enorme, que es cierto que tiene como resultado en términos positivos el descenso de la inflación, pero también tiene un impacto en la vida cotidiana de la gente muy fuerte. El ajuste impulsado por Milei divide aguas en la población, entre quienes mantienen esperanza y quienes ya tienen la soga al cuello. Veo luz. En algún momento yo pienso que va a cambiar. Vamos a tratar de apoyarlo en lo que más pueda. Yo sé que la gente por ahí somos medio impacientes o no. No es difícil tener la paciencia porque como que siempre estamos al límite. Pero bueno, eso a cada persona le afecta de manera distinta. Pero yo creo que en mi apreciación personal vamos por un buen camino. Tengo mis suegros jubilados y la verdad que no la están pasando muy bien. Lo ayuda a mi pareja, nosotros convivimos. Y está difícil, sí. El tema del alquiler ahora les volvió a subir, pero sí, está complicado. En este primer año, la Argentina de Milei enfatizó su simpatía con Estados Unidos y su acercamiento a Israel. Por otro lado, se alejó de la Agenda 2030, mantuvo serias diferencias con Brasil, su principal socio económico, y tuvo tensiones con China, el segundo. Con sectores de la sociedad disconformes por recortes en áreas sociales, de diversidad y en desdén de los jubilados, Milei se mantiene firme en su programa económico y es optimista en poder salir del estancamiento. A Victoria Cardoso le llegó la semana pasada una intimación por falta de pago del gas. Antes era lo primero que abonaba cuando cobraba su salario de personal auxiliar en una escuela de La Ferrere, suburbio de Buenos Aires. Pero ahora debe dar prioridad a comprar alimentos. Privilegia los más baratos en lugar de los más saludables. No advierte mejoras pese a que el gobierno de Javier Milei ha bajado la inflación al 3,5% mensual en septiembre, el menor nivel en 3 años. En estos 10 meses de gobierno, con el aumento de las tarifas y con el aumento de precios en general, el sueldo está totalmente devaluado. El teléfono ya no tenemos abono, sino que tenemos prepago. Victoria ahora compra artículos de higiene que los almacenes venden fraccionados y bebe agua de la red, aunque no sea del todo segura. Vive con su hijo, al que ya no puede comprarle libros, y su madre, que necesita ayuda de su familia para comprar remedios. Para ir al trabajo ya no toma el bus, va caminando. Victoria tenía además otro empleo dando talleres de foto y video en cárceles, pero su contrato fue uno de los 35.000 eliminados por el gobierno de Milei.
Representada en mis ingresos un 40% más, a veces elaboro comidas para vender. Mariana González, economista de la Central de Trabajadores de Argentina, explica que la caída de la inflación no impidió que el consumo en supermercados haya bajado 21% en septiembre, porque las subidas salariales han sido insuficientes y por el creciente desempleo. No tendría demasiadas expectativas positivas en este momento sobre las posibilidades de que haya un crecimiento sostenido de la economía y de los ingresos. Ya estamos viendo ciertas limitaciones a las posibilidades que tienen las paritarias de negociar por encima de la inflación, las jubilaciones con una fórmula que las mantiene en un nivel bajo. Pero el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, considera que era necesario el ajuste de su gobierno para bajar la inflación. Ve señales de recuperación y pronostica crecimiento de la economía, los salarios y las jubilaciones en 2025. Haciendo cero el déficit fiscal, el gobierno logró derrumbar la creación de dinero, la emisión de dinero espuria, y si no hay emisión de dinero espuria, la inflación se va a derrumbar como realmente pasó. Argentina está cada vez mejor vista en el mundo, tenemos un riesgo país que está cayendo, un dólar tranquilo, tiene una gran alivio fiscal para las empresas que inviertan. El gobierno argentino apuesta a grandes inversiones en minería, hidrocarburos y siderurgia. Pero los empleados estatales como Victoria no esperan mejoras en su calidad de vida. El gobierno argentino espera que octubre termine con una inflación mensual menor al 3% por primera vez en 3 años y empiece a reactivarse así el consumo en los supermercados.